habilidades que debemos desarrollar cuando nos acercamos a la Escritura es saber discernir la enseñanza central de un relato y no darle énfasis a elementos que dependen de lo primero. Es decir, en la palabra de Dios hay enseñanzas centrales y hay cosas que pasan a causa de la enseñanza principal. Y a veces lo que hacemos es tomar un asunto que se ha derivado y hacemos de eso el asunto principal. Este es un relato que me hace el favor de ilustrar lo que estoy diciendo. Muchas personas cuando se acercan a un relato como el que acabamos de leer, donde ponen el énfasis en relatos como estos, en la liberación de un hombre de los demonios. Sin embargo, si usted se da cuenta, este evento se desprende de un evento principal. La liberación del hombre de los demonios no es el evento principal, es un evento secundario que se desprende de un tema que hoy vamos a mirar, y es que todo está girando en torno al ministerio de enseñanza y predicación sin igual del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mostró un poder sin igual, una autoridad sin comparación cuando hablaba del Evangelio. Recordemos que el bendito Señor afirmó que el Espíritu de Dios estaba sobre él, capacitándolo, entre otras cosas, para pregonar, para anunciar el Evangelio. ¿Y qué encontramos, hermanos, si todavía hoy podemos disfrutar o aprovechar las predicaciones de quienes están siendo llenos del Espíritu Santo? ¿Cuánto más de aquel que tenía el Espíritu sin medida, sino completamente? Así que hay algo interesante y profundo cuando entendemos las palabras de autoridad del Señor. Y aquí Lucas nos va a mostrar un doble evento que nos señala las palabras de autoridad. Lo primero que quiero que miremos esta mañana son las enseñanzas de autoridad del Señor Jesucristo. Las enseñanzas de autoridad del Señor Jesucristo. Y como usted y yo lo leímos públicamente, versículos 31 y 32, dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Un privilegio, ¿no cree? Que el Señor fuera a Capernaum para enseñar los días de reposo en la sinagoga. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Tenga eso siempre en mente. No era como cualquier maestro. Ahora, que este es el hecho central sobre el que está girando todo en nuestro texto, se lo voy a comprobar. Ubíquese en el capítulo 4, versículo 15, que dice la palabra: y enseñaba, esto es en Nazaret, ¿no? Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Les recuerdo que después de esto se entró a Nazaret, a una sinagoga, y es lo que vimos el sermón pasado, que él entró, leyó las Escrituras y se las explicó. Así que van dos cosas, 4:15 y 4:21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido la Escritura delante de vosotros. 4:31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los días de reposo. 4:44, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Capítulo 5, versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. 5:17, aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley. Capítulo 6, versículo 6.
Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nota usted, hermano? ¿Cuál es el énfasis de Lucas con respecto al Señor Jesucristo? Que él gastó su vida, su ministerio, enseñando la palabra de Dios, predicando. Ahora, quizá el texto más obvio, donde resume su venida, es ahí Lucas capítulo 4, versículos 43 y 44. Pero él les dijo, Jesucristo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Él mismo, ¿cómo definió su ministerio? Es decir, según el Señor Jesucristo, ¿para qué cosa fue enviado? Para predicar, para enseñar la palabra de Dios. Note la palabra, porque para esto he sido enviado. Es decir, yo no me inventé mi oficio. El Padre que lo envió ¿para qué? Para predicar, para enseñar, para esto mismo. Y si sin perder Lucas, usted va a Marcos, el libro anterior, capítulo 1, versículo 38. Marcos 1, 38 dice, él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Dos declaraciones, para esto he sido enviado, y en Marcos, para esto he venido. Hermanos, debe quedar claro algo. Y es que el ministerio del Señor Jesucristo, principalmente, mientras avanzaba a la cruz para dar su vida en rescate por muchos, me hago entender, él nunca perdió de vista la cruz. Él sabe que también fue enviado a morir por su pueblo. Pero cada paso mientras iba dirigiéndose hacia la cruz, ¿en qué lo ocupó, hermanos? En enseñar y predicar el evangelio. ¿No resalta esto, hermano, de manera singular una de las mayores necesidades que tenemos? Piense, si él se iba dirigiendo a la cruz a dar su vida, ¿qué resalta eso de nosotros? ¿Qué necesidad resalta eso de nosotros? Que a menos que hubiera un sustituto que ponga su vida en rescate por nosotros, no seríamos salvos. Pero antes de la cruz, ¿en qué dedicó su tiempo? En enseñar y predicar. ¿Y eso qué dice de nosotros, los pecadores? Hermanos, no le dé miedo decirlo, que todos los pecadores somos ignorantes del evangelio y la palabra de Dios. Con esto el Señor nos está diciendo que a menos que nos sea enseñado el evangelio, a menos que seamos instruidos en el evangelio, ningún ser humano puede llegar por sí mismo a las conclusiones a las que llega el evangelio. La palabra de Dios dice en Efesios 4:18, de los que no son salvos, mire cómo los describe, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, que el entendimiento de los que no son salvos, su entendimiento está en tinieblas. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Son muy malas noticias, compactas en un solo versículo. Les llama de entendimiento en oscuridad, por lo cual son ajenos a la vida de Dios. Les llama ignorantes, y su raíz principal dice, por la dureza del corazón. Esta es una perfecta descripción de quien no cree. Hermano, quien no cree en Cristo, quien no es salvo, él no es que no sea entendido en cultura general. Quizás sea hasta bueno en su profesión, muy inteligente, capte todo, matemáticas, sepa hablar de todo, lo que sea ingeniero, qué sé yo, qué cosas pueden ser.
Pero si estamos hablando de cómo su mente responde a las cosas de Dios, a las cosas que son del Espíritu de Dios, a las cosas del Evangelio, ¿qué dice la Biblia de él, aunque sea inteligente? ¿Qué dice la Biblia? Que él tiene su entendimiento en oscuridad. No la ve, no ve el principio, no ve la enseñanza, no entiende el mensaje. Su corazón está duro y eso lo hace ignorante. Que si Dios hace o no hace aquí, que si Dios dice o no dice, este hombre está ajeno a la vida de Dios. Ya recordamos el texto que dice que el hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, no puede percibir siquiera las cosas que son del Espíritu. Hay ciegos que al menos perciben algo, ¿no? Pero el hombre en su estado natural ni siquiera puede percibir lo que es de Dios. Él cree que entiende, pero no entiende. Seguramente en este mundo temporal hay cosas que nosotros como seres humanos aprendemos por estudio, por investigación, por intuición o por experiencia. Esa es nuestra realidad. Vamos al colegio a aprender, que nos den cierto conocimiento por estudio. Otras cosas nosotros mismos las investigamos y así aprendemos. Otras cosas las intuimos, hace parte de nuestro ser natural, aprender por intuición o por experiencia, hermanos. Pero cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de un tema y de un conocimiento que a menos que nos sea enseñado por Dios y aplicado con poder por el Espíritu, hermanos, nunca lo vamos a entender. En serio, nunca lo entenderíamos. Jamás. Cosas, por ejemplo, quién es Dios, cómo es su carácter, sus atributos, son cosas que aquí a ninguno se le ocurrieron antes de Cristo. O dígame usted, si su experiencia antes de Cristo era decir, veo y estoy pensando en la soberanía de Dios. Hoy me ha dado por pensar eso. Y he llegado a estas conclusiones. ¿Alguno? Ninguno, hermanos. Son cosas que ni siquiera se nos ocurren. ¿Alguno se hacía preguntas de cuál era la voluntad de Dios? Y si lo hizo, ¿llegó a buenas conclusiones? No, mis hermanos. Estas cosas nos deben ser enseñados. Por ello, parte de la comisión de una iglesia es enseñar a otros lo que Cristo ha mandado. ¿Por qué se nos pondría esa tarea? Hermanos, porque aún se supone que aún teniendo el mejor corazón para Dios y habiendo llegado a Cristo, todavía, hermano, hay muchas cosas que desconocemos. Y hay otras cosas que las conocemos, pero no como deberíamos, ni con la profundidad que deberíamos. Piensa, hermano, en lo que debió embargar la mente de Cristo al venir a esta tierra, y es ver la mente de todos aquellos que estaban a su alrededor, aún de sus padres, con oscuridad. Y unos más, en otros menos. Pero hay oscuridad, ignorancia, dureza, que había que revertir, y por eso Él dedicó el tiempo a enseñar. Por eso, hermanos, también en la iglesia Dios da pastores maestros. ¿Por qué? Porque Dios sabe, hermanos, que a menos que muchas cosas se nos enseñen, ni nuestra buena intención nos va a librar de la ignorancia. Pero no hablamos solo de ciertas lecciones para aprender. Hablamos, hermanos, de ciertas verdades que aprendemos bajo el poder del Espíritu Santo. No sé si para usted es discernible esto. Hay cosas que usted puede aprender en su cabeza y puede aprender de memoria. Y hay cosas que el Espíritu de Dios, además de hacérnoslas aprender de memoria o en la cabeza, las aplica con poder al corazón. Estoy hablando de ese conocimiento. Estoy hablando de ese conocimiento. Él vino a predicar, y el hecho que él haya venido a predicar pone de manifiesto que el pecado, entre otras cosas, ha hundido
nuestra mente en nuestra oscuridad, en nuestros propios razonamientos que nos alejan de Dios. ¿No es completamente desafiante ver? En la palabra de Dios dice cosas como estas, que Dios ha hecho la naturaleza para dar testimonio de Él, por ejemplo. Es una verdad. Dios ha hecho la naturaleza, los pajaritos, el agua, el monte, todas las leyes de la naturaleza, Dios las ha hecho para que ellas den testimonio de Dios. Y cuando el hombre que no conoce a Dios las mira y las estudia, llega a esta conclusión: no hay Dios. He ahí lo que estoy diciendo. No entendemos ni percibimos, a menos que se nos enseñe la palabra de Dios. El hombre está oscurecido en su razonamiento, él piensa que es más inteligente que todos, cuando la verdad, la Biblia lo mira y le dice: ignorante, ajeno a la vida de Dios, no entiendes. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo fue reconocido como maestro, y una vez mira a sus discípulos y les dice: me llamáis maestro, y bien hacéis, porque lo soy. Soy maestro. Solamente, hermanos, la enseñanza del Evangelio de Jesucristo, aplicada con poder del Espíritu Santo, puede revertir la oscuridad espiritual, puede revertir la falta de entendimiento, la ignorancia pecaminosa. Tú puedes escuchar enseñanzas tras enseñanzas con los oídos y retener en tu intelecto toda predicación, y aún así vivir en ignorancia de las cosas de Dios y de su voluntad. Pero si por la gracia de Dios del cielo nos llegara una gota de luz de su misma mano, sería suficiente, hermanos, para entender muchas cosas de forma salvadora, piadosa y eficaz para el alma. Hay que resaltar también que, a comparación de lo que pasó en Nazaret, ¿recuerdas lo que pasó en Nazaret en el día de reposo en la sinagoga? Él predicó la palabra de Dios, hermanos, y si hay un ejemplo claro de lo que los seres humanos somos en nuestro estado natural, es ese. ¿Qué hicieron cuando escucharon la predicación de Cristo? Se estremecieron con tal odio que lo iban a matar en esa ocasión. A diferencia de eso, llega a Capernaum, una ciudad costera al lado del mar de Galilea, y que dice la Biblia en el versículo 32, y se admiraban de su doctrina. ¿Notas que hay allí? Al menos hay un asombro. Yo creo que ellos eran lo suficientemente capaces para decir: esto es nuevo. Mire que ellos no se asombran diciendo: ¿qué cosas extrañas nos está enseñando? No. ¿De qué asombraban? Mira su autoridad para hablar. Debió ser una experiencia no menos que sobrecogedora estar escuchando las enseñanzas de nuestro Señor. Estar escuchando sus parábolas, estar escuchando sus instrucciones, sus sermones, y la gente se asombró de lo que estaba escuchando. Pero ¿qué les resaltó o qué les llamó la atención allí en su mente? Que sus palabras tenían autoridad. Había un sello del Espíritu de Dios sobre sus palabras. ¿Qué piensas cuando la Biblia dice que se asombraban de la autoridad con la que hablaba? Seguramente, hermanos, estamos hablando de que él predicaba con una convicción tan profunda que clavaba sus palabras en el alma. Eran palabras que lograban casi que desnudar y describir la condición de los que los estaban escuchando. Piensa el discernimiento que él mostraba cuando hablaba. Tú te podías burlar de él, pero no podías huir de que esas palabras te describían personalmente. Y tú decías: ¿cómo hace él para saber lo que yo estoy pensando? Eso mismo soy yo. Piensa en esas aplicaciones
que aún hoy son motivos, como hoy día, de una predicación. Cómo él aplicaba la palabra de Dios. Piensa cómo hombres que no entendían la palabra empezaron a ser alumbrados para entender. Sus palabras eran claras, apropiadas, bíblicas. Si tú vas a la Biblia y lees las enseñanzas, la mayoría de enseñanzas del Señor, y dices, bueno, ¿cuál era lo especial? ¿Cuál era lo erudito? Esas palabras las hubiera podido decir cualquiera. Oh, mis hermanos, hay una gran maestría en hacer que lo difícil parezca fácil. Y eso tenía él. Mira esas enseñanzas de él, muy profundas. Pero gente del común, como nosotros, las escuchó. No es ningún don hacer que lo fácil parezca difícil. Sí he estado delante de personas así, que por creerse intelectuales le explican una suma de una forma que usted dice, no entendí. Pero él no era así. Sus palabras eran claras, convincentes, podía hacer volver a un erudito en las Escrituras, cavilando en su corazón como con Nicodemo. No puedo con esta enseñanza, tengo que hablar con él, me la clavó aquí y eso no se queda allí. Dime, Señor. Pero podía ir y hacer volver a un pescador iletrado que no sabía escribir, quizás no sabía leer, podía volverlo a su casa en la misma condición. Ese hombre habló de mí, de mi corazón. La gente notó que había una diferencia al escucharle con respecto a sus maestros. Eso lo dice el Evangelio cuando él dio su sermón del monte, después lo vamos a ver aquí también. Dice la Biblia que la gente se admiraba porque les enseñaba con autoridad, no como sus maestros. No como sus maestros. No tenían la capacidad del Espíritu para hacer eso. Su doctrina era pura, era espiritual. Sus palabras, como él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras no se quedarán en tu mente. Clavaré mis palabras en tu alma. Era lo que decía él. Y darían vida espiritual. Hermanos, eso no ha cambiado hoy. Usted tuvo corazón para entender el Evangelio de gloria a Dios. Porque ahora usted entiende que a menos que Cristo haya aplicado su Evangelio en su alma, en el poder del Espíritu, usted el Evangelio le estaría sonando tan tonto e irrelevante como le sonaba antes. ¿Se acuerda aún? Sí, tenga buena memoria y haga el ejercicio de pensar las veces que alguien le habló del Evangelio. Y usted dirá, no, pues al comienzo como que no entendía mucho. Sí, esa es nuestra realidad, no entendía mucho. Es decir, nada. Pero puede acordarse el momento, quizá no fue un día, quizá fue un proceso, donde su mente empezó a ser despertada, donde usted empezó a pensar profundamente, donde usted empezó a mirar cómo las cosas se relacionaban unas con otras, cuando usted pudo ver a Cristo y su necesidad. Hermano, eso no surge de nuestro cerebro. Fue cuando el Señor aplicó su palabra con su poder, revirtiendo nuestra oscuridad natural. Esa es la primera muestra que el texto nos muestra de las palabras de autoridad del Señor. Y lo segundo, las enseñanzas de autoridad, ¿no? Y segundo, las palabras de autoridad. Lo primero que vimos fue las enseñanzas de autoridad de Jesucristo y lo segundo, las palabras de autoridad. Ya he querido demostrar que el ministerio del Señor Jesucristo se centró en la predicación del Evangelio. Él predicó, Él enseñó, era eso, Él instruyó a la gente. Y alrededor de su ministerio de enseñanza, mientras iba a la cruz a entregar su vida por muchos, alrededor de su ministerio de enseñanza se gestaron otras obras que confirmaban la autoridad
de sus palabras, alrededor de su ministerio de predicación, Dios hizo obras que tenían el fin de respaldar o autenticar su enseñanza. Piense que hace un sello de autenticación. Si usted tiene un papel diciendo, esta propiedad es mía, y usted firma con su propio sello, hermano, ¿quién le va a creer eso? Usted puede llegar a un terreno y decir, esto es mío, firma Pepito. Eso no lo hace dueño a usted de nada. Pero si esas palabras escritas tienen un sello de autenticación de la entidad que sea, que dé el aval, no es mi punto, pero ahí está su sello, eso, hermano, hace la diferencia, ¿no? Ahora, piense algo. El Señor sabe que viene a terreno enemigo, por así decirlo, a predicar el Evangelio, y el mismo Dios quiere autenticar, certificar, respaldar las palabras de su amado Hijo. ¿Cuál es el sello que Él usó para respaldar o autenticar las palabras de Cristo? Bueno, lo que la Biblia le va a llamar señales o milagros que Él hacía. ¿Entiendes? Debes entenderlo así para entender la Biblia, o si no, la Biblia no te va a dar sentido. Él vino a predicar y para ratificar, respaldar, autenticar el mensaje que Él estaba dando, se gestaron obras alrededor con ese propósito. No podemos pensar que Cristo vino a hacer milagros, y a enseñar. No, al revés. Él vino a predicar, Él vino a enseñar, Él vino a enseñarnos el Evangelio, y alrededor de eso había liberaciones, sanidades, diversos milagros que tenían como finalidad decir, lo que Él dice tiene el respaldo divino. Ahora, recuerde que hace algún tiempo Él estuvo en una sinagoga diciendo que Él tenía el Espíritu de Dios para hacer una poderosa obra de liberar a los hombres del pecado. Eso es lo que dijo, ¿no? Ahora, hermanos, ¿qué hace el Padre con Él? Lo lleva a escenarios donde hay ciertos eventos que van a mostrar de forma visible para la gente que Él sí tiene esa autoridad, que Él sí tiene, que Él tiene el Espíritu Santo y que Él puede cumplir lo que prometió. Y aquí encontramos pues este relato. El Señor está enseñando, posiblemente en las sinagogas. Y aquí en el versículo 33 nos dice dónde exactamente estaba esa vez. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Y aquí el Señor va a hacer una señal confirmatoria de su autoridad. Déjeme recordarle para entender la gravedad de lo que está pasando aquí. No tiene que buscar los textos, los voy a leer muy rápido. Déjeme recordarle que según Juan 8:44, todos los que no son de Cristo son hijos del diablo, según el Señor Jesús. Que según Efesios 2:2 y primera de Juan 5:18, el que no ha creído en Jesucristo como Salvador está bajo el poder o el dominio de Satanás. Así que no solamente son contados como hijos del diablo, es una palabra fuerte, pero esa la dijo el Señor Jesús, sino que están bajo el poder y dominio del diablo. Sabemos por 2 Corintios 4:4 que él ciega, Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos para que no crean en el Evangelio. ¿No es terrible? ¿Por qué? Porque Efesios nos dice que la oscuridad es nuestra. Es como si usted dijera, tengo un ciego, pero ciego, hermano, que ni ojos tiene. ¿Me hago entender? No que tiene ojos dañados, sino ni ojos tiene.
pero le voy a colocar cinta en las cuencas de sus ojos y sobre esa le ponemos varias pasamontañas para que definitivamente no vea nada. Ya no podía porque ni ojos tenía. Y yo miro la condición del hombre sin Cristo, es lamentable. ¿Por qué? Porque tiene una oscuridad natural, punto. Y segundo, Satanás lo está cegando. Más ciego no puede estar un individuo. Sabemos además, por segunda de Crónicas 11, 13 al 15, que Satanás engaña a la gente a través de doctrinas de error, porque el mismo Satanás, como ángel de luz, se viste para engañar a la gente. ¿Usted cree que Satanás está tranquilo en contra, es decir, viendo la verdad? Hermanos, Satanás combate el evangelio. Satanás combate la verdad. Satanás es un obrero activo. Que si piense, si él entiende que el Señor vino a dar luz y a enseñar el evangelio, ¿en qué estará ocupado Satanás? Precisamente, hermanos, en no dejar que la gente entienda el evangelio de Cristo. Ay, hermanos, el mundo es tan ingenuo que piensa que el diablo existe para asustar. Que el diablo existe para asustar. El diablo no existe para asustar, amigos. El diablo vive cada segundo de su vida para contradecir la verdad de Dios que está en el evangelio. Y él sabe a qué envió a su Hijo al mundo, el Padre. Satanás sabe por qué el Padre envió a su Hijo al mundo. Por eso, él va a mover toda idea, toda filosofía, todo hábito para que se rebele contra Dios. Tanto así que la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. No el planeta, hermanos. El planeta lo gobierna Dios. El mundo, entendido como todo el sistema de pensamientos contrarios a Dios. También la palabra de Dios nos enseña que Satanás en este punto no trabaja solo, sino que la palabra de Dios nos enseña a entender que existen seres espirituales como él, seres personales, no son energías, no, son seres personales, son racionales, son reales, son caídos, entregados por completo a la maldad de perturbar la obra de Dios. Es lo que la Biblia le llama los demonios o los espíritus inmundos. Eso lo dice la Biblia, hermanos, así que nosotros debemos sujetar nuestra mente a lo que diga la palabra de Dios. Esas cosas, esos diablos, esos espíritus no se ven, pero existen y operan juntamente con Satanás. Sabemos que Satanás es como un ángel de más poder, pero estos tienen mucho poder. Ahora, que cómo operan exactamente, cómo hacen para caber una legión en un hombre, en dónde habitan, en qué parte, no sabemos. Hay muchas cosas que debemos decir, no sabemos. Pero hermanos, es una realidad que nos dice la palabra de Dios. Bueno, también sabemos que en la época de Cristo, la actividad demoníaca fue inusual también. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque estaba Cristo aquí. Estaba Cristo aquí. Y cuando usted ve al rey de los enemigos, ¿qué haría Satanás? Pues juntar la mayor fuerza posible para extinguirlo. Y aquí el relato es bien interesante, hermanos, porque la Biblia dice que había un hombre con un espíritu inmundo. Y note cómo le llama la palabra de Dios. Tenía un espíritu, eso nos dice la naturaleza de ese ser, no son cuerpos que se meten, son espíritus, de demonio inmundo. Demonio inmundo. Mire que la Biblia le pone nombre a ese espíritu. Demonio inmundo.
Lo que quiere decir, si algo entendemos de eso, es que la influencia que tenía este espíritu dentro del hombre lo inclinaba ¿a qué? A la inmundicia, a lo inmundo. Y esta palabra inmundo, en su idioma primario, quiere decir lujurias o impurezas. Así que podemos más o menos darnos la idea de qué era lo que operaba este espíritu en él. Ahora, hermanos, todos los hombres sin Cristo estamos en nuestros pecados. Si Satanás no existiera, nuestros pecados serían suficientes para conducirnos a la condenación. Pero si a esa condición viene un espíritu, acentúa de manera importante las debilidades y pecados que ya tenemos en el corazón. ¿Me hago entender? No es que ellos vengan con sus pecados a un corazón puro y noble y limpio. Y nosotros fuéramos buenos, pero eso fue por el Espíritu. No, hermanos. Todo hombre, vuelvo y lo repito, todo hombre, si no existiera el diablo, tendría ya suficiente con sus propios pecados. Y lo llevarían a la condenación y a la oscuridad. Pero si a eso usted le suma, que es la experiencia de muchos, el tener espíritus, en este caso impuros, ¿qué harían ese espíritu? Toman lo que ya hay en el corazón y lo acentúan, le ponen más fuerza al pecado. Lo interesante, hermanos, es que ¿sabe dónde estaba el hombre poseído? ¿Dónde? En la sinagoga. No estaba en el internet, en su casa a oscuras, viendo pornografía, no. No estaba en un bar nudista, no. Estaba en la sinagoga, donde se predica la Escritura. Podemos suponer sin duda que no era la primera vez que el hombre estaba allí, lo que nos indica, escuche bien, que el diablo no le tiene miedo a la religiosidad de la gente. No le tiene miedo a sus costumbres religiosas. El diablo no tiembla con su moralidad, con la de ninguno aquí. El diablo no tiembla. Él antes se encuentra muy cómodo entre una vida religiosa y moral, porque a él eso no le preocupa, porque ni la moralidad ni la religiosidad de la gente dan el poder espiritual para combatir contra el pecado, y esas cosas no pueden hacer a una persona santa. Lo hacen moral, lo hacen religioso, pero no santo, y jamás salvo, jamás salvo. Satanás y sus demonios pueden entrar en los templos, sentarse y dejar que el hombre que poseen participe externamente de los medios de gracia. ¿Quieres cantar? Canta. Nosotros no creemos esto, que los diablos cuando ven una cruz, se espantan, y que ven la Biblia, gritan. No, hermanos, hay gente con demonios adentro que pueden cargar su Biblia y leerla y venir aquí y cantar. Él no tiembla por la religiosidad de la gente. Lo que no puede resistir es la presencia de Cristo y la aplicación de su palabra con poder al corazón. ¿Cómo lo sabemos? Porque posiblemente este hombre iba a la sinagoga, se sentaba, repetía la oración o decía amén, y sí, venía los días de reposo, ese no era el problema. Pero cuando Satanás se puso a temblar, cuando apareció el Hijo de Dios a enseñar con autoridad, cuando eso ocurrió, ¿sabe qué hizo el demonio? Gritó, ¿lo leyó? A gran voz, diciendo, ¿qué dijo el demonio?
¿Qué? Déjanos. No más. No digas más. No quiero escuchar eso. No quiero escuchar esa predicación. Déjanos. Esas palabras sí nos hacen daño. Lo que estás enseñando nos hiere. Eso ataca nuestro reino. Eso le quita poder a nuestra actividad en ese hombre. Déjanos, no hables más. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido acaso para destruirnos? Hermanos, ellos saben cuál es su fin. Ya escucharon su sentencia hace tiempo. Y ellos saben que están reservados para la condenación eterna. Así que los hombres que no creen en Cristo van a tener que compartir su habitación con Satanás y sus diablos. Se aterrorizaron ellos. Es interesante saber que dice que el hombre tenía un espíritu inmundo, pero ellos hablan en plural. En plural. Que los demonios son racionales se muestra en las conclusiones a las que llegan. Yo te conozco y sé quién eres. Tú eres el Santo de Dios. Esto lo dice un diablo. Mira esto. Los demonios saben que Jesucristo es el Santo de Dios, es a quien Dios ha apartado para llevar a cabo sus propósitos. Eso significa santo, ¿no? El apartado, el que ha sido consagrado. Cosa que gente incrédula se resiste a creer. Lo escucho bien. Lo que creen los demonios son cosas que mucha gente incrédula se resiste a creer. Sí, amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos son peores que los diablos. Qué terrible la condición del hombre sin Cristo. Lamentamos la condición del hombre que se pierde sin Dios. No que los demonios tengan luz, pero el hombre sin Cristo está en más tinieblas. Ser ateo es peor que ser un diablo. Resistir a Cristo es peor que ser un demonio. Pero el Señor no deseaba recibir reconocimientos de los demonios. Así que, ¿qué dice el Señor? Cállate y sal de él. Hermanos, Dios no necesita las alabanzas, ¿sabe? Así que Él no está mendigando alabanzas de nadie. Ay, si no me las da mi pueblo, al menos que me alaben los demonios, ¿no? Los demonios le dijeron, tú eres el Santo de Dios. ¿Y sabe qué dijo? Señor, cállese y salga de él. Y en una de sus últimas muestras de cómo salen los demonios del hombre después del poder de Cristo, ¿cómo salen? A regañadientes, hermanos. No salen de buena gana, pero salen porque no tienen otra opción. No tienen el poder para resistir las palabras de autoridad de Cristo. Y salen. Y el demonio arrojó al hombre a tierra, pero ¿qué dice la Biblia? Sin hacerle daño. Todavía Cristo estaba en control. Sí, salga a regañadientes, pero sin hacerle daño al hombre. Qué interesante, hermanos, no fue un show de horas. No fue un ¿cómo te llamas? ¿Cómo entraste? ¿Cuánto tiempo hace que estás allí? Ay, dime la verdad. Ay, tú así no te llamas, dime la verdad. ¡No! 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 Eso ni se enseña en la Biblia. ¿Qué hacen los creyentes supuestamente hablando con demonios? Si es que eso fuera posible. Cuando su maestro enseñó que cállese y salga de él ahora.
Y esto es glorioso, hermanos, porque vemos que el Señor Jesús y Satanás no pelean a iguales. Cuando ves una pelea hoy, no importa de la disciplina que sea, se buscan que, hermanos, que la pelea sea pareja. Es decir, si usted es peso pesado, no le van a poner a alguien peso Walter o peso pluma. No. Si es peso pesado, le ponen peso pesado. Y si usted es todavía peso gallo, no sé si eso aprenda todavía, entonces le ponen peso gallo, está bien. Cuando Jesús se enfrenta a Satanás, ellos no pelean como pesos pesados, no. Satanás no es más que una mera criatura. Jesucristo es el creador de todas las cosas. Ellos no pelean igual. ¿O usted ve una resistencia igual? ¿Usted ve un pulso? Hay un cartel cerca a mi casa que a mí me es ofensivo. He tenido la gana de incendiarlo, pero es propiedad privada. Así que siempre tengo que pedir santidad, Señor. Dominio propio. Es supuestamente la imagen de Jesús, con supuestamente la imagen de Satanás haciendo un pulso, como por quién se queda con la humanidad. Eso es mentira. No solo los dibujos, no, ya hemos aprendido en la escuela dominical, sino su mensaje. Es mentira. Ellos no hacen fuerza. Cristo ni siquiera hace fuerza. Él habló, ni siquiera gritó. Los demonios gritaron. Y son muchos. Pero Él no gritó. Él le ordenó que saliera. ¿Y ellos qué resistencia ponen? No salimos. Y ni vomitaron nada, hermano. Satanás se fue a la voz de Cristo. Nunca pelean a iguales. Jamás. 2 palabras fueron suficientes para que Satanás saliera huyendo. Es el poder de Dios que hizo el mundo con su palabra. Y así el Señor mostró el poder que tiene de liberar al hombre de cualquier esclavitud. Piensa que su mensaje fue más o menos, cuando sacó el demonio. Tengo poder sobre Satanás, tengo poder sobre todo. Tengo poder sobre los que consideran ustedes su peor enemigo, entonces tengo poder sobre todo. ¿Qué produjo este acto, hermanos? Versículo 33, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Qué privilegio el de esa gente ese día, ¿no cree? Uno, escuchó predicar a Cristo. Y segundo, vieron cómo Él liberaba a un hombre de la esclavitud, del pecado. Se impactaron, se asombraron, pero a veces quisiera hacer una pregunta a este texto. ¿Habrán creído en Cristo? Sí, se asombraron. Estaban impactados. Asombrados. ¿Habrán creído? ¿Habrán creído? ¿Se fueron para su casa salvos? ¿O simplemente diciendo, ya lo que vimos, ¿no? Tremendo, mire, qué poder, qué autoridad. Y quizá fueron a la casa con eso nomás. Nadie es salvo por maravillarse de las obras de Cristo. Eres salvo arrepintiéndote y creyendo en la justicia de Cristo. Deseo terminar con 3 asuntos. Lo primero que deseo es advertirle de los peligros de la religiosidad. Las personas ponen un paño de agua tibia sobre un cáncer terminal
y como sienten cierto alivio, se tranquilizan. En otras palabras, las personas ponen el paño de agua tibia de la religiosidad o la moralidad sobre el cáncer de su pecado. Sienten cierto alivio, se tranquilizan, pero el pecado está allí. La religiosidad o el moralismo no protegen del diablo, ni del pecado, ni da salvación. Y a veces más bien la religiosidad enceguece al hombre con su propia justicia. Gente muy religiosa piensa que su religión es igual a ser hijo de Dios y andar en la voluntad de Dios. Pienso en esto. La gente que de lunes a sábado viven como les da la gana. Pero el domingo están para comulgar. ¿Piensas que eso tiene al diablo al margen? No. Antes eso es la oscuridad que aprovecha Satanás en muchos. Algunas personas se tranquilizan, toman el paño de su moralidad y lo ponen sobre su pecado diciendo, pero hay gente más mala. Hay gente peor que yo. Yo soy un buen padre, soy una buena madre, yo soy un buen esposo, yo soy cumplidor, yo soy cumplidora. Mira, poniendo el paño de la moralidad sobre el pecado. El pecado no retrocede con esos paños. El hombre aún con su moralidad puede ir a la condenación. Por supuesto que creer en Cristo produce una verdadera religión y una verdadera moralidad. Pero la religiosidad y la moralidad por sí solas no combaten el pecado. ¿Qué puede demostrar su afán por ser moral, por asistir a una iglesia, por hacer discipulados, cursos de membresía, servir en una iglesia? ¿Qué demuestra? Puede demostrar que usted ha aprendido lo que es ser un cristiano, pero también puede mostrar una conciencia que usted quiere tapar para no lidiar con su pecado. Si Cristo no le libera de su pecado, usted seguirá regocijándose en sus pecados, así sea secretamente, siendo esclavo de Satanás. Usted tiene que recibir el poder de Dios para arrepentirse y creer. La única manera en que nos es concedido el poder sobre nuestros pecados. La religiosidad fría y muerta no lo hará, las costumbres o ritos no lo harán. Arrepiéntase de sus pecados y crea en Cristo. Lo segundo, hermanos, es el gran privilegio de escuchar el mensaje de Cristo a través de su palabra, bajo el poder del Espíritu Santo. Hay una petición constante en nuestras reuniones de oración, que Dios nos dé entendimiento de su palabra. Yo espero que eso no se convierta en religiosidad, porque es de las mejores peticiones que podemos hacer. Ojalá no cayeran en religiosidad. ¿Por qué, hermanos? Es un privilegio haber escuchado la palabra de Cristo, haber recibido el poder del Espíritu para creer. Pero hermanos, aún nosotros como hijos de Dios, todavía nos cabe rebeldía, algo de ceguera. Somos miopes en muchos campos y necesitamos el poder del Señor por su Espíritu aplicando su palabra. Yo le voy a contar una experiencia mía. Yo aprendí la Reforma en un seminario y leyendo personalmente. Y en todos los libros que leí, ni siquiera en el seminario, jamás me enseñaron a guardar el día del Señor. Un día llegué a una iglesia bíblica común y corriente y me senté, no una iglesia bíblica común y corriente, sino yo llegué común y corriente a sentarme allí. Y el pastor en su predicación dijo, el día del Señor. Y esa frase se me clavó en el corazón. Ya sabe, no fui yo, ni el predicador, el Señor. Y cuando fui a la Escritura, hermano, es como si un velo se hubiera corrido. ¿Qué le quiero decir con esto? Aún como creyentes,
No vemos el principio, no lo vemos. Está allí, no lo vemos. Y nos tiene que ser enseñada la palabra. Y cuando el Espíritu la aplica, hermanos, hay luz. Hermanos, no tuve que pasar por consejería de 3 meses. No me tuvieron que predicar 20 sermones del día del Señor. Una vez lo escuché, el Espíritu Santo lo aplicó a mi corazón. Y desde ese día, el día del Señor se guarda en mi casa. ¿Todavía luchas? ¿Qué significa eso? No solo con el día del Señor, con cualquier principio. ¿Qué significa eso, amigo creyente? ¿Qué significa? Que aún tenemos que escuchar la palabra de Dios aplicada con poder, y si eso no ha ocurrido, pídelo al Señor. Pídelo semanalmente: Señor, aplica tu palabra, hazme ver lo que hoy no veo. Parece que el pastor o los líderes o mis hermanos ven cosas que yo no veo. Házmelas ver, Señor, dame luz y andaré en tus caminos. No te quites del privilegio de escuchar al pastor de tu alma. No soy yo, es Cristo. A tu maestro, a tu profeta, al Señor Jesucristo, instruyendo tu vida. No cierres tus oídos y tu mente. Aún como regenerados necesitamos el poder del Espíritu para entender su palabra. Apreciemos el Evangelio, su predicación. ¿Cuánto más si de ti se puede decir, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo? La Iglesia de Cristo es la muestra viva de personas que han escuchado las palabras de autoridad de Cristo en su enseñanza y en su poder, quitándolos de sus pecados. Confíe en Cristo, confiemos en Cristo. Si hoy una persona puede decir, yo creo que no soy capaz de creer así, yo creo que no soy capaz de arrepentirme de mis pecados, yo creo que no sería un buen cristiano, yo creo que no podría obedecer ni un mandamiento de Dios, yo le digo, está en lo cierto. Usted ni nadie puede. Por eso confiamos en un Salvador que nos da la capacidad para hacer lo que no podemos hacer. Así que esa ya no es excusa. Usted dice, yo no creo que pudiera ser un verdadero cristiano. Yo le diría, perfecto. Nadie. Por eso necesitamos un Salvador. Si usted pudiera ser un verdadero cristiano, ¿para qué un Salvador? ¿Un Salvador que le ayude a usted a hacer lo que usted puede? No. Precisamente un Salvador que nos ayude a hacer lo que no podemos hacer. Salir de debajo de las ataduras de Satanás no podemos, pero Él es el Salvador del pecador. Su Espíritu nos puede dar la capacidad de hacer lo que nadie puede. Arrepiéntase y humíllese. Y eso es lo que le debe decir al Señor. Aquí está un hombre que quiere ser salvo, que ve su incapacidad, su miseria, y por eso está aquí sujetando el borde de su manto. ¿No cree que Él tenga poder para salvarle? Acuérdese cómo hizo huir los demonios y crea. Acuérdese y crea. Nunca seremos lo que debemos. Ni vamos a perseverar, ni nos guardaremos del pecado, si no es por Cristo. Confiemos en Él, hermanos. Oremos.